¿Qué hacer cuando llegan los pensamientos negativos? ¿Cómo me los quito? En este video les voy a enseñar cómo enfrentar los pensamientos negativos con la terapia del shock emotivo. ¿Por qué no deberías temerle a los pensamientos negativos? ¿Y qué hacer cuando estos llegan? Soy Sofía Pinter, una ex ansiosa que ha superado varios tipos de trastornos de ansiedad. Soy hipnoterapeuta y muy pronto recibirme como facilitadora de la terapia del shock emotivo. Cuando pasamos por ansiedad patológica, esta se manifiesta a través de síntomas, sensaciones, pero también como pensamientos intrusivos, rumiantes, obsesivos, negativos, horribles, como los quieras llamar, que pueden resultar muy perturbadores y afectar tu calidad de vida. Como seres humanos estamos programados para huir de todo lo que nos da miedo, y esta programación es para salvar nuestra vida. Sin embargo, en la ansiedad patológica la mayoría de los miedos son ilógicos e irracionales y aún así reaccionamos a todo eso como si de verdad el peligro fuera real, como si estuviera atentando con nuestra vida. Y en la terapia del shock emotivo nosotros aprendemos a enfrentar aquello de lo que hemos estado huyendo. Y esto también lo hacemos a nivel de pensamientos. Se habrán dado cuenta que cuando viene un pensamiento negativo, lo primero que nosotros queremos hacer es no pensar en eso. Me han mandado mensajes por ahí diciéndome, Sofía, han llegado estos pensamientos negativos y me puse a hacer la respiración 2-4, lo cambié por un pensamiento positivo, me fui a hacer yoga, me fui a caminar, me fui al gimnasio, tomé magnesio, pero no me funciona. Y déjame decirte que lo más probable es que nunca te vaya a funcionar eso. ¿Por qué? Y escúchenme bien esto. Cuando tú huyes de algo, eso te va a vivir persiguiendo por siempre. Si tú le tienes miedo o pánico al pensamiento, lo que tienes que resolver ahí es la emoción. O sea, si tienes miedo, en ese caso va a ser resolver el miedo que le tienes al pensamiento. Puedes tratar de distraerte de mil maneras, así como las que mencioné, porque eso es distraerse. Y tal vez en el momento te funcione, tal vez logres distraerte y el pensamiento se vaya, pero créeme que eso va a regresar y cuando regresa va a ser más intenso y más fuerte. Bien, entonces, ¿cómo enfrentamos al pensamiento negativo, rumiante, con la terapia del shock emotivo? En la terapia del shock emotivo se dice que vamos a tener que hacer una autopsia en vivo a ese pensamiento. Es decir, en vez de huir, vamos a confrontar ese pensamiento y vamos a ir a lo más profundo de él. Muchos tienen miedo de enfrentar al pensamiento porque hay esa sensación de que si tú lo enfrentas te va a entrar más miedo, más pánico y que obviamente a eso que le tengas miedo se haga realidad. Yo sé que no es fácil, pero yo te recuerdo que cuando uno pasa por ansiedad patológica está como con una neblina, atrapado en una neblina mental que no te permite darte cuenta de la realidad, de lo disparate y absurdos que estos miedos puedan ser. Uno no se da cuenta. Por eso mismo, porque estás pasando por ansiedad patológica, no te das cuenta de los disparates que te están dando miedo. Ahora, si tienes ansiedad patológica y ya estás experimentando pensamientos negativos, fobia de impulsión, un TOC, esos pensamientos van a seguir llegando. Y tú tienes dos opciones. Una, no enfrentar esos miedos y vivir por el resto de tu vida con miedo y atormentada. O dos, lanzarte a enfrentar esos pensamientos negativos y confiar que haciéndolo vas a vencer esos pensamientos negativos y se van a ir. Miren, cuando yo estaba pasando por ansiedad patológica y me empezó la fobia de impulsión, TOC, los pensamientos intrusivos, rumiantes, obsesivos, porque venían con tal obsesión que era tenaz. Tenía la mente a 1000 por hora. Y el pánico que sentía era como que si esos pensamientos realmente se iban a hacer realidad, o como si todo eso fuera cierto. Y yo no tenía experiencia, obviamente, de cómo superar esos pensamientos negativos. Pero decidí hacer la terapia del shock emotivo y confiar. Poner toda mi confianza en esa terapia y ver qué pasa. Y lo que pasó fue que esos pensamientos cada vez se hacían menos recurrentes, menos intensos y la emoción, en mi caso, que era el pánico y el miedo, iban cayendo. A un punto que cuando llegaban ya podía darme cuenta de lo disparate que eran. Esa neblina se empezaba como a salir y la parte cognitiva ya estaba empezando a funcionar. Ya podía darme cuenta de lo absurdo que era y absurda la manera que yo estaba reaccionando a esos pensamientos y cómo eso me asustaba. Y solo eso, pensamientos, o sea, no era ni siquiera la realidad, pensamientos. Y tú vas llegando a ese punto a medida que tú los vas enfrentando, hasta que finalmente ya no llegan. O simplemente cuando te viene la idea, tú haces así como que ya no lo tomas importancia, ya no te causa ninguna emoción. He explicado todo eso porque es importante. Ahora les voy a enseñar cómo enfrentar
a esos pensamientos rumiantes, feos, obsesivos, horribles que les está martirizando. Y lo van a hacer de la siguiente manera. Bien, apenas llegue ese pensamiento, ustedes lo van a ver como ese bully que les ha estado acosando, martirizando día tras día, todo el día. Ya vino ese pensamiento de la ansiedad, no voy a huir, lo voy a agarrar del pescuezo, sacudir hasta que me diga absolutamente todo lo que me tiene que decir. Hasta que ese disparate de pensamiento no se le ocurra decirme nada más. Le voy a agarrar del pescuezo y le voy a hacer que me diga absolutamente todas las mentiras que me tiene que decir. Sin huir, sin correr. Y esto lo haces desde el coraje. Por eso les estoy diciendo, imagínense que es un bully para que empiecen a conectarse ya con el coraje, con la rabia. Porque en muchos casos como el mío, la parte cognitiva en este momento ya no está funcionando, es pura emoción, lo que sientes es puro miedo, es puro pánico. Entonces tú tienes que conectarte a la emoción de el coraje, la rabia. Por ejemplo, si viene el pensamiento que me dice que ya voy a empezar a enloquecer, me dice que estoy a punto de volverme loca, ¿qué voy a hacer? No me pongo a llorar, no corro, no me distraigo con nada. Empiezo a conectar con esa rabia, ese coraje y le digo al pensamiento, ¿qué más va a pasar si me empiezo a enloquecer? Y ahí el pensamiento de la ansiedad te va a responder con algo más. Digamos que me dice, vas a empezar a hacer cosas raras. Yo le respondo, ¿qué más? Vas a empezar a tirar todas las cosas y a pegar a toda tu familia. ¿Y qué más? Pero vas a querer hacer tonterías y ahí vienen y te agarran y llaman a la policía. ¿Y qué más va a pasar? Viene la policía y la policía no te puede controlar y llama a la ambulancia. ¿Y qué más? Ya llamaron a la ambulancia. ¿Qué más puede pasar? Y ahí viene la ambulancia y te amarran como un loco. ¿Y qué más? Ya me amarraron, ¿qué más va a pasar? Me llevan a un hospital psiquiátrico, me medican y estoy dopada y amarrada en esa cama y hay un montón de locos en ese lugar. ¿Qué más? Si estoy en ese lugar psiquiátrico, ¿qué más va a pasar? Dime todo. Y se olvidan de mí y nadie me viene a visitar y termino en un hospital psiquiátrico. ¿Qué más? Dime la peor historia, dime todo lo peor que me va a pasar. Paso los años medicados en ese hospital psiquiátrico y me hacen cosas feas. ¿Y qué más? Y ya estoy viejito ahí de 90 años, no he gozado mi vida, no he hecho absolutamente nada, mi esposa me ha dejado y ya llega el día de mi muerte, me morí loco y abandonado. ¿Qué más? Y ya no se me ocurre nada más, creo que ya no me dice nada más mi mente, ya no nada más. Cuando llegaste al final de todos esos pensamientos de que lo peor que te pueda pasar, te vas a decir, me perdono por pensar esas basuras, esos disparates. Puedes poner tus manos en el pecho y decirte, te perdono por siquiera considerar que eso podría llegar a pasar. Esto es solo ansiedad, yo confío que es solo ansiedad, está bien, estoy bien, todo va a estar bien. Esto es como hacemos autopsia en vida al pensamiento. Cuando tú lo haces por primera vez, sí, puede resultar impactante, incómodo. Cuando yo lo hice por primera vez, empecé a temblar, a llorar, a morder mi almohada porque era el pánico y el miedo, pero trataba de seguir conectada con esa rabia. No es fácil, pero funciona. Y a medida que tú vayas enfrentando al mismo pensamiento o a todos los pensamientos a medida que llegan, van a ir cayendo, como ya les dije. Miren chicos, una de las razones por qué este ejercicio, la técnica del qué más funciona, es porque el cerebro teme a todo lo que es desconocido. Entonces, si viene ese pensamiento nuevo para ti, obviamente que le teme porque es desconocido, pero si tú ya pasas por ese pensamiento, para tu cerebro ya va a dejar de ser desconocido. Y si pasas 1, 2, 3, 4, infinidad de veces, ya no vas a tener el mismo miedo, la intensidad emocional va a bajar. Así que recuerden, cuando viene el pensamiento, tú lo vas a enfrentar con qué más, le vas a preguntar qué es lo peor que me puede pasar y te vas a ir al fondo. Y si te da miedo, está bien. Ya vino, no corro, no huyo, lo enfrento. Van a ir a lo más profundo, preguntar qué es lo peor que me podría pasar, qué más, hasta que tu mente se quede callada. Y al final se perdonan por haber pensado, considerado, creído en semejante disparate. Si tienen dudas acerca de esta técnica, de algún pensamiento que ustedes tengan, no saben cómo dirigirse al pensamiento, déjenmelo aquí abajo, así les respondo en un segundo video con sus preguntas. Espero que este video les haya servido, les mando un abrazo, un beso enorme y nos vemos en un próximo.